Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Es un placer estar acá. Muchísimas gracias por estar presente. Disculpa que ayer no pudimos hacer la llamada, pero lastimosamente se fue la electricidad en toda la zona y estuvimos hasta, ya no me acuerdo qué hora, como a las 4:30, que tal vez sí lo hubiera podido hacer, pero igual pues ya me sacó de onda, no pude terminar de preparar la presentación. Así que hoy estamos acá de vuelta con construyendo y creciendo tu negocio online para aprovechar este tiempo que estamos en casa, ya sea para llevar tu negocio online, apalancarte del internet, de los medios digitales para crecer y mantener tu negocio existente. Y si no tienes negocio y quieres empezar un negocio online, pues cómo puedes crear un producto rápidamente para vender online y generar un ingreso adicional. Así que el tema de hoy muy interesante. Vamos a ver acá. Productos con derechos de reventa, qué feo se ve. Aquí vamos a quitar esto, vamos a quitar esto, me voy a poner yo acá abajo y ya se ve mejor. Productos con derechos de reventa. Vamos a ver qué son los productos de derechos de reventa y cómo nos pueden ayudar para crear y construir y crecer nuestro negocio online. Vamos a ir rapidito ahora, realmente no hace falta tardarnos mucho. Vamos a ver el contenido ahora muy bueno. Pues más que productos con derechos de reventa, vamos a ver los distintos tipos de productos con derechos que podemos utilizar para apalancarnos, para tener y crear un producto rápidamente para vender online. Los primeros tipos de derechos que tenemos son los productos con derechos de reventa, ¿verdad? Eso, como la palabra misma lo dice, es que tienes el derecho de revender el producto. Es como, digamos, que tú comprarás algo al por mayor, ¿verdad? Y lo vendieras al por menor. Lo único que como esto es digital, simplemente pues lo puedes seguir vendiendo. Vamos a ver en detalle qué implica eso y cómo se puede hacer. También están los productos con derechos de reventa maestro y eso simplemente lo que significa es que tú también puedes vender el derecho de reventa. Eh, es una cascada y hay varias personas que van en contra de estos tipos de productos. Ya vamos a discutir también por qué, pero pueden ser muy útiles para nuestro negocio. Es más, ya estos fueron los primeros productos que yo comencé a vender cuando comenzaba online, que todavía tenía un empleo y estaba haciendo mis pininos ahí para ver si se podía hacer dinero en línea. Pues fueron los primeros productos que utilicé para tener un producto sin tener yo el conocimiento en aquel entonces y poder ingresar a algunos nichos que ni tenía idea de lo que se trataba. Y tercero, vamos a ver también lo que son los productos PLR. Por ejemplo, perdón, y las siglas de esto, RR, MRR y PLR, van de acuerdo a las siglas en inglés de los productos, que RR es Resale Rights, MRR es Master Resale Rights y PLR es Private Label Rights, o sea, derechos de etiqueta privada. Y etiqueta, tal vez creo que no es la palabra correcta, es derechos de branding privado, sí, etiquetas, tal vez es la correcta. Pero bueno, vamos a ver cada uno de ellos en más detalle. Como sabes, dentro del grupo vas a poder recibir esta presentación, cualquier material de apoyo que tengamos, ¿verdad? Y vamos a empezar a hacer más actividades ahí. Si sabes a alguien que le pueda servir esto, que quiera realmente apalancarse el Internet y usar el Internet para crear un producto digital que apoya su negocio o simplemente crear un producto digital como tal para tener algo que vender online y apalancarse el Internet para generar ingresos, cuéntale de esta presentación que le va a servir mucho. Y dentro del grupo, que si no me equivoco, aquí arriba está el enlace del grupo. Sí, ahí debe estar el enlace del grupo. Te puedes hacer miembro y, bueno, hacer miembro. Simplemente solicitas acceso. Es un grupo de Facebook y ahí vas a tener todos los videos de las presentaciones anteriores, las diapositivas de cada presentación y también el material de apoyo para que puedas irlo siguiendo cada día. Te recomendaría que apliques lo que estamos viendo. Eso es lo más importante. De nada nos sirve estar estudia si no aplicamos. Te digo, a mí me costó un buen rato. Yo era súper incrédulo. Yo, aunque empecé online muy temprano, me enfocaba mucho a lo que era diseño de páginas web, es SEO, ¿verdad? O sea, posicionamiento en motores de búsqueda. Y eso del marketing online y ganar dinero online, como que no le hacía mucho caso. Me apalancaba, conseguí algunos libros de personas que hacían marketing online y que vendían productos online porque me gustaban sus ideas y cómo las podía aplicar a los negocios tradicionales. Pero poco a poco me fui dando cuenta que esa gente fue creciendo, y yo seguí en el mismo lugar. Entonces dije,
tal vez ellos están en lo correcto, yo estoy en lo equivocado, y empecé a tratar, y como te digo, esto fue lo primero que hice, o sea, antes de yo crear un producto, antes de hacer algo, realmente dije, o sea, me enteré de esto obviamente, y compré los derechos de algunos productos para revenderlos y así generar algunos ingresos que empezaron y funcionó súper bien. Ese fue como que el momento, ajá, que me reveló a mí que sí se puede hacer dinero online vendiendo productos digitales. Así que súper, súper interesante. Entonces, bueno, los productos con derechos de reventa, básicamente alguien X que no conocemos crea el producto, ¿verdad? Puede ser un ebook, puede ser un audio, puede ser una serie de videos, puede ser cualquier tipo de productos que hemos visto en los días anteriores, ¿verdad? Y ellos nos venden el derecho de venta del producto. ¿Qué significa? Que entonces aquí tú le pagas a alguien un valor X, ¿verdad? Y entonces tú ya puedes agarrar ese producto, venderlo y quedarte con el 100% de la ganancia. Es como que dijéramos, si sabes lo que es un afiliado, que tú recomiendas un producto y te dan una comisión, entonces aquí en vez de recomendarlo y llevarte un porcentaje del precio de la venta, tú le compras el derecho al producto y te quedas con el 100% de la ganancia. Es, que te digo, una forma ética de vender los productos de otras personas porque ellos te están dando permiso de hacerlo. Claro, estás pagando de antemano por el derecho y lo vas a poder hacer siempre y cuando sigas las reglas de ellos, porque ellos están en el derecho y tú puedes venderlo. General, la mayoría de los casos de productos de reventa te quedas con el 100% de la utilidad de la venta, ¿verdad? Ojo, el producto se tiene que vender tal cual, no lo puedes renombrar, ¿verdad? No lo puedes regalar, muy importante, o sea, porque si estás regalando un producto que otra gente está vendiendo, pues estás perdiendo el valor. Normalmente te van a poner un límite, te van a decir, no cobres menos de tanto por venderlo, y van a haber otras reglas, ¿verdad? Lo puedes tal vez usar en una membresía pagada, lo puedes agregar como un bono, o puedes vender varios paquetes siempre y cuando no baje de tal precio. Cada producto va a tener sus propias reglas. Ahora, algunos dirán, bueno, pero ¿y aquel que gana con que me venda los productos el derecho de reventa a mí? Pues gana que le estás pagando el derecho de reventa. Ahora, se ha prostituido bastante y mucha gente saca productos súper malos y les pone derechos de reventa y viene uno y los compra y los quiere revender, pues realmente no está bien. Para empezar, yo te recomiendo que investigues lo que estás comprando o cómpralo, mira si vale la pena, y si vale la pena, pues sí lo puedes vender. Si no vale la pena, pide un reembolso, tal fácil como eso, ¿verdad? No hay que decir, uy, me estafaron. Si simplemente la mayoría de los productos tienen garantía, la gente te va a devolver tu dinero. Pero hay que ver que sea un buen producto. ¿Y qué ganan ellos? Pues porque como están vendiendo derecho de reventa, muchas personas lo compran, ¿verdad? Ahorita online puedes hallar cientos y miles de productos que tienen derechos de reventa, mayoría en el mercado americano, hay algunos en el mercado hispano, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, pero cuando uno vende el derecho de reventa, aquí viene la cosa, a veces sale perdiendo, ¿verdad? En el caso de un producto que yo hice de videos hace muchísimos años, hace más de 15 años, hice un producto que era una serie de videotutoriales, lo vendí con derecho de reventa. Resulta que me lo compró una persona que tenía una lista súper grande, él lo promovió a su lista, hizo un montón de plata y yo no gané casi nada. Entonces, no gané, solo gané lo que le cobré por el derecho de la reventa. Después dije, hombre, qué bruto, se me olvidó algo, por lo menos le hubiera puesto hasta mi nombre, lo vendí sin nombre, entonces ni modo. Así va aprendiendo uno a golpes en el camino. Entonces, en algunos casos, uno puede hacer más dinero con el derecho, con el producto de reventa que el propio dueño. En la mayoría de los casos, el dueño está usando el gancho de producto de derecho para que más gente le compre, ¿verdad? Entonces tiende a vender más de los derechos del producto que el producto propiamente. Y como sabemos, bueno, y hay algunas personas que dicen, uy, pero si si compro el derecho de reventa del producto, voy a tener un montón de gente que sea competencia, porque varias personas están comprando eso también. Sí, así pasan los negocios. Uno compra una franquicia Pizza Hut y hay 50 personas en 50 franquicias más cerca de 1 a 5 millas de uno en la ciudad que tienen una franquicia de Pizza Hut. Así es, así son los negocios. Pero si uno lo hace conscientemente y sabes que tú puedes, tal vez ya tienes una lista que le vas a vender el producto o sabes cómo alcanzar un grupo de personas que le puede interesar el producto, pues le puedes sacar el jugo. De ahí están los productos. Bueno, aquí hay un ejemplo, estos son varios en inglés, que son productos que lo bonito es que el producto ya está hecho. Ya está el producto, ya está empaquetado, ya está la carta de venta, ya está todo. Tú solo le pones tu botoncito de cobro y lo puedes vender.
De ahí están los productos con derechos de venta maestros. ¿Cuáles son estos? Muy similar al derecho de venta, lo único que el derecho de alguien hace el producto y nuevamente tienen el derecho de venta maestro del producto. Eso significa que tú puedes vender el producto, solo el producto, ¿verdad? Yo vendo el ebook, vendo el entrenamiento en video, vendo el audio, o puedo vender el derecho de reventa del producto, ¿verdad? Entonces yo ya tengo un producto que puedo vender con derechos de reventa, se vuelve un poco complejo, pero que puedo cobrar un poco más por eso, o puedo vender únicamente el producto. En algunos casos puede parecer multinivel y te voy a enseñar por qué. Porque si vemos acá, tipo, yo compro un producto con derechos de venta maestro, ¿verdad? Yo puedo vender los derechos de venta y la persona solo puede vender el producto. O puedo vender el producto con los derechos de venta maestros y ellos venden simplemente el derecho de venta, no el derecho de venta maestro. Entonces, si vemos, tenemos como tres áreas en que nos podemos enfocar. Yo no me complicaría mucho, yo vería simplemente, bueno, como te digo, este producto que hice de los videos, yo compré el derecho de venta maestro de esos videos, los reempaqueté, creé un nuevo producto de eso y a ese producto yo solo vendí los derechos de venta, ¿verdad? No los maestros, pero lastimosamente me pasó eso, que al reempaquetarlos le hubiera puesto mi nombre, así que ni modo. Internet Marketing Video Tutorial, ese era, se llamaba Internet Marketing Video Video Tutorial Madness. A ver si todavía existe por ahí. No, imágenes. Ahora que me acuerdo, ese fue el producto. No, Internet. Como te digo, fue hace 15 años, pero de repente está por ahí. Está. Este producto fue mío. Yo lo creé, van 250 videos y 2000 minutos. Yo lo que hice es que compré los derechos de venta maestros, ahí está. Lastimosamente no le puse mi nombre a la caja ni el link a mi sitio web, ahí la super regué, pero bueno, como te digo, así va aprendiendo uno. Perdón, creo que no lo estoy mostrando. Este es el producto. Entonces yo compré el derecho maestro de reventa y empaqueté varios videos y hice un producto que vendí los derechos de reventa. Entonces te digo, sí funciona, sí se puede hacer dinero con esto, ¿verdad? Simplemente hay que hay que saber hacer las cosas para no perder plata. Y luego tenemos los productos que son productos PLR, que son los productos de etiqueta privada. Este término, creo, si no me equivoco, se lo inventó Ryan Deiss hace mucho rato, donde alguien hace el producto, perdón, y te venden el derecho de vender el producto como que si fuera tuyo, ¿verdad? ¿Eso qué implica? Que tú puedes comprar un PLR de un ebook y yo le puedo poner mi nombre, que yo escribí el ebook. Claro, siempre que compremos un paquete hay que tener la noción de ver qué es lo que recomiendan. Por ejemplo, dices, te puedes quedar con el 100% de la utilidad de la venta, lo puedes renombrar. Por ejemplo, si yo compro un libro, como ese, bueno, compro un libro de no sé, de cómo usar Twitter. Entonces yo le puedo poner secretos de Twitter por Richard Ostelude. Como es PLR, yo tengo los derechos de hacer eso. Ahora, no porque tenga PLR significa que puedo hacer lo que me dé la gana. Puedo hacer bastante. Siempre hay que ver, siempre hay reglas. Cada dueño o cada creador de producto pone sus propias reglas, ¿verdad? Pero es muy interesante porque es una forma súper fácil de hacerlo. Lo puedes renombrar, en algunos casos lo puedes desglosar y usarlo para hacer artículos, ¿verdad? Le puedes poner tu nombre, lo puedes usar como base para crear otro producto. Y esa es la forma en que yo te recomiendo, o que recomiendo en general a ti, a cualquier otra persona, que use los productos PLR, que lo ocupen como una base para su propio producto. Aquí, por ejemplo, está este producto que se llama Fast Fitness, un ejemplo que quise poner. Entonces, ellos te lo venden, incluye el documento en Word, o sea que tú puedes editarlo, ¿verdad? Tiene en este caso 21 páginas. Este es un producto bien pobre, aquí se ve bien grueso, pero solo son 21 páginas. Tiene su carta de ventas incluye los gráficos, la carátula, los gráficos de la página. También incluye gráficos con PSD, ¿verdad? En Photoshop para que tú los puedas editar. Y también incluye un audio de 29 minutos. Este lo sacaron viejísimo, es el año pasado, hace 11 años, ¿verdad? Estos productos, creo que costaba $3, es algo súper barato, pero bueno, alguien decir, uy, pero eso ¿para qué va a servir 21 páginas? Pues por $3 las 21 páginas, algo bueno de tener el audio. Entonces, yo te digo, reempaquétalo,
cambia la carátula. Mejor, es más, aquí están mis recomendaciones para esto, es para usarlo correctamente. Investiga primero el producto, o sea, cómpralo de ser necesario, mira que sea un buen producto, que sea de buena calidad. Algunas personas dicen, no, pero es que si compro un producto malo y vendo un producto malo, ¿es eso ético? No, no es que no sea ético, es estúpido. O sea, ¿para qué va? Es como que me digas, ay, voy a comprar estas naranjas podridas baratas y las voy a vender en el mercado. Nadie te las va a comprar o se van a quejar porque están podridas. No hay que hacer esas tonteras. ¿Vas a comprar un producto con derechos PLR? Pues investigalo primero, cómpralo, ¿verdad? Míralo a ver si vale la pena. Si no pides un reembolso, no pasa nada, ¿verdad? Y luego vas a hacer lo siguiente, no vas a agarrar lo que te dicen y lo vas a vender tal cual. Eso es lo peor que se puede hacer porque ahí sí estás vendiendo lo que todo el mundo está vendiendo. Sí. Ahorita tal vez no hay tanto auge en eso, hubo un tiempo que había más auge que alguien sacaba un producto con derechos PLR y 500 personas lo compraban y 100 lo implementaban y tal vez 50 se ponían a venderlo y estaban vendiendo exactamente lo mismo. Entonces, lo que tienes que hacer con el producto PRL es utilizarlo como una base. Hay mucho producto PLR, yo he visto un paquete de PLR en español que anda volando por ahí y en algunos casos la gente los piratea o lo compra y lo regala y hacen de todo tipo de desorden, le cambian las reglas, no nos vamos a meter a eso, pero úsalo como una base, ¿verdad? Si están en inglés, busca un buen producto en inglés y lo puedes traducir. Es más, le puedes pagar a alguien para que te lo traduzca. Sí, le estás agregando un costo o un costo agregado a la inversión esa que estás haciendo, pero lo estás haciendo para tener un mejor producto, ¿verdad? Puedes complementarlo. Puedes hacer tal vez, qué sé yo, lo que hablábamos, hacer una serie de entrevistas. Entonces, unes eso con las entrevistas y ya tienes un producto de mayor valor. Lo puedes mejorar, puedes actualizar las gráficas, puedes actualizar el contenido, pero lo importante es que tienes una base de donde trabajar, no estás empezando desde cero. Puedes agregarle bonos, ¿verdad? Puedes comprar varios productos PLR del mismo tema, haces tu producto principal, los otros los utilizas como bonos y ya creas una nueva carta de venta que es súper interesante. Lo puedes personalizar, obviamente, y con personalizar no le digo que le cambies de Juan Pérez a Richard Osterud, sino que lo cambias la carátula, usas una nueva imagen, haces una nueva, una nueva imagen en la carátula, usas un nuevo diseño para la imagen, mejóralo en las formas que puedes actualizarlo. Hablábamos hace un par de días de los productos, ¿cómo se llamaban estos? Los del proyecto Gutenberg, ¿verdad? Que ya no, que los derechos de autor, que son del dominio público, perdón, es básicamente lo mismo, un PLR es lo mismo, puedes agarrar algo del proyecto Gutenberg y mejorarlo, ¿verdad? Para que ya sea alguna versión que le va a dar mayor valor a tu cliente. Ahora, aquí, muy importante, o sea, no es que estás tratando de comprar algo barato y venderlo caro, estás tratando de comprar algo a un precio razonable, agregarle valor y vendérselo a un precio razonable a la gente que le dé valor a ellos. O sea, quieres hacer un buen producto, un buen servicio. Quiero ver si tenía una cosa más acá. No usas el 100% de lo que te dan. O sea, y a eso no me refiero, es que no lo uses, sino que no uses exactamente como te lo dan. Como te digo, cámbialo, edítalo y vas a poder hacer algo mejor. Dentro del grupo nuevamente va a estar las filminas de esta presentación, este video, pero lo del PLR funciona, ¿verdad? Hay gente que dice, no, pero es que ese es un robo, te venden PLR, ¿y por qué no vende el producto? Pues tal vez vende el producto también, pero vende el PLR y si tú sabes usarlo, le puedes sacar el jugo. Yo compré en el 2007, compré un software, lo compré en eBay por $24. Y ese software lo agarramos, creamos una carta de ventas nueva, creamos videos de instalación, creamos un montón de material de soporte para ese software y vendimos, si no me equivoco, vendimos como $100 y pico mil de ese software, que me costó $24. Así que no es una estafa que alguien te venda un producto PLR o con derechos de reventa, te están estafando al venderte algo barato, no, es lo que tú haces con eso. Como dicen, si compras un bloque de hierro, el bloque de hierro valdrá, no, y no me puedo los números, pero valdrá $50. Pero si haces herraduras de ese hierro, pues vale $100 ese mismo hierro, ¿cómo se llama? Procesado. Y si haces, no me acuerdo,
llaves de tuercas con eso, pues ya vales $500 ese proceso. Y si haces alfileres, le estás sacando $1,000 al mismo bloque de hierro, depende cómo lo procesas y cómo lo vendes. Quiero ver, teníamos por aquí tenemos Altagracia de Punta Cana. ¿Qué tal? Lastimosamente, como que hay un problema con las imágenes. Buenísimas tardes, Judith. ¿Qué tal? Qué gusto, Armando, Gianmarco. No sé qué pasa con las imágenes, pero no están saliendo. ¿Hay PLR en castellano? Sí hay, busca en Google y vas a ver que se encuentra. PLR, Gianmarco, significa Private Label Rights, o sea, productos con derechos o etiqueta privada, es la traducción literal, ¿verdad? Pero entonces tú tienes el derecho. Te digo, ese producto me contactó el dueño del producto al que yo se lo había comprado y me dijo, ¿estás vendiendo mi software? Y le digo, sí, efectivamente, estoy vendiendo tu software y tú te compré los derechos para vender tu software. Y ya no me volvió a escribir. O sea, no me podías renegar nada. Yo lo que hice simplemente fue agregarle mejor marketing al producto que compré, ¿verdad? Con derechos para venderlo, porque, o sea, no es como que yo vas a comprar un curso que yo hice y me lo vas a vender y le vas a cambiar el marketing y siempre sigue siendo el mismo curso de Richard. No, es un producto que tienes los derechos para revender el producto. Otro producto que hicimos, que nosotros para aumentar las ventas, lo que hicimos es que vendíamos el producto inicial, que era un reporte, era un ebook, se puede decir, y una vez la persona compraba, le decía, mira, ¿querés ganar más dinero con esto? Puedes vender el producto como que fuera tú y quedarte con un 100% de la venta. Y cobrábamos ahí. Entonces nuestro producto, de que valía $37, le sumábamos $77 de utilidad. Perdón, le subíamos a más $77. Entonces el producto, en vez de ganar 37, ganábamos ciento y pico de dólares por venta con el upsell. Entonces hay muchas oportunidades, hay que ser simplemente un poco creativo. Los mapas mentales que vimos anteayer, que fue el día 5, ahí te mostré creo que un mapa mental de un producto que habíamos hecho, que seguimos exactamente, habíamos hecho, yo tenía un socio americano en aquel entonces, seguimos ese mismo proceso. Entonces, es bueno a veces crear un producto y vender los derechos de reventa. Por ejemplo, yo te puedo decir, yo le doy 50% de comisión a todos mis y tienes que ver cómo lo vas a hacer. Cómo lo vas a armar la estrategia, eso es lo importante. Nosotros teníamos 50% de comisión en la venta, dábamos un 50% de comisión en la venta de un producto, pero si lo querían, podían comprar el derecho de reventa, donde les estábamos dando, donde más que el derecho de reventa, bueno, sí, le estábamos dando 100% de comisión. Ellos vendían el producto, se quedaban con el dinero, pero tenían que entregarlo por nuestro flujo, ¿verdad? Entonces nosotros así, muy inteligentemente, ya había aprendido la lección, estábamos también capturando la lista de las personas que vendían el producto con todos los derechos. Dice Oscar, qué alivio, a ver, qué alivio que mencionó las imágenes. Pensé que me estaba fallando el celular. No, Oscar, fíjate que creo que es Facebook, lastimosamente. Bueno, ni modo, con toda la sobrecarga que hay, ha estado fallando bastante. De repente no salen las cosas, se ve entrecortado, el audio se oye mal. Ahorita no tengo muy buen ancho de banda, espero que se oiga bien, pero las grabaciones, gracias a Dios, he visto que están saliendo súper bien. Así que muchas gracias, gracias. También tenemos a Altagracia desde Punta Cana. Espero que estén bien. Ante todo, pues a todas y a todos que están viéndome, te deseo que estés súper bien con tu familia, que tengas salud, ¿verdad? Que se estén cuidando mucho, estén siguiendo todas las indicaciones de salud, estén rezando mucho, ¿verdad? Necesitamos todos, pues, unirnos como raza humana y salir adelante con estas dificultades. El mundo completo está cambiando, la economía está cambiando, muchas cosas que algunos veníamos haciendo online van a ser la nueva economía, los nuevos negocios que van a tener que aplicarse a empresas y a nuevos emprendedores. Algunos van a ser emprendedores forzados, ¿verdad? Lastimosamente pasa. Yo ya he perdido mi trabajo anteriormente y a veces te podría decir que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Bueno, no nos vamos a meter en eso, pero porque en el momento es difícil, pero entonces hay que tratar de, en lugar de lamentarnos, ver qué oportunidades podemos hacer, y por eso estoy haciendo este entrenamiento, por eso está el grupo, para que pueda ver todos estos videos,
¿verdad? Y lo que dije hace un rato, muy importante, lo más importante de todo es que lo apliques, ¿verdad? Lo pongas en acción. Aprovecha el grupo, haz preguntas ahí, ¿verdad? Si necesitas ayuda, me contactas y podemos ver qué tipo de arreglo podemos llegar. Yo he ayudado a muchas personas a lanzar sus productos, a crearlos y a ponerlos online y claro, usar Facebook como tráfico para vender esos productos. Así que bueno, si sabes de alguien que le puede gustar esto, refiérelo a la página, refiérelo al grupo. Mañana vamos a tener un nuevo video también. Vamos a seguir con este entrenamiento. Si no estás en el grupo todavía, ahí está el enlace. Si no, aquí arriba también le puedes hacer clic. Y cuídate mucho. Que Dios te bendiga a ti, a tu familia. Y nos estamos viendo el día de mañana. Así que en casa y educándome, dice Altagracia. Muchísimo. Qué bueno, te felicito. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Bendiciones a todos. Chao, chao.